Muchas gracias. Gracias. Y una preguntita para usted. ¿De qué se trata la neurocirugía oncológica, para que el pueblo entienda? Bueno, la neurocirugía, como todos saben, o bueno, la clase médica sabe, se encarga del tratamiento quirúrgico de la patología del sistema nervioso central. Pero durante mi entrenamiento, especialmente en mi formación como neurocirujano, me di cuenta de que hacía falta una subespecialización sobre un tema tan delicado como son los tumores del sistema nervioso central. En ese sentido, tomé la iniciativa de realizar el primer fellowship internacional sobre este tema. Soy el primer egresado en el país con un título de neurocirugía oncológica y básicamente lo que tratamos es de la prevención, tratamiento, seguimiento de los casos que tengan que ver con lesiones neoplásicas tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico propiamente dicho. ¿Qué tiempo dura, doctor, ese entrenamiento? Porque usted dice que es el primero en el país con ese entrenamiento. Realmente dura 2 años, dependiendo la escuela. Normalmente se duran 2 años, pero hay otras aristas que se van sumando y puede durar desde 2 años, 2 años y medio, pero la titulación dura 2 años. Se realiza en diferentes países, Estados Unidos, Canadá. En mi caso lo hice en Israel. Y la pregunta siempre es ¿por qué Israel? Y es que la comunidad judía, lamentablemente dentro de su genética, son muy susceptibles a padecer tumores cerebrales. Y Israel, como es un país top en investigación, el desarrollo de tecnología aplicada a la resolución de este tipo de casos es muy alta. Entonces decidimos a través de un convenio, en el cual también intervino el Ministerio de Educación Superior, que fuera y me entrenara allá. Doctor, ¿y cuál es, aquí en Santo Domingo, en su entrenamiento, en su práctica, cuáles son los tumores que más afectan a los dominicanos y cuáles se podría decir que podrían estar entre de las causas? Fíjese, en República Dominicana actualmente no tenemos una estadística general, es decir, no puedo hablar con certeza de la estadística del país. Sí tenemos como referencia las estadísticas de Estados Unidos, y podemos decir que los tumores van a depender de la edad del paciente. En la población pediátrica, los tumores malignos y primarios del cerebro son la causa, por ejemplo, número 1 de muerte por cáncer. Ya en la población adolescente son la segunda, y ya a nivel de adultos tenemos que los tumores benignos, en este caso el meningioma y otros tumores del sistema nervioso central, ocupan el número 1. Sobre lo que usted pregunta sobre las causas, volvemos de nuevo a la población y va a depender de la edad. Se han identificado factores genéticos en la población pediátrica y adolescente. Ya en la población adulta no tenemos una causa identificable como tal al día de hoy. O sea, que tener historia en una familia de cáncer cerebral puede ser causa de que uno de los niños lo padezca. No, es lo mínimo. Es lo mínimo, porque se han identificado factores genéticos, pero son factores genéticos mínimos. No hay una historia que se asocie hereditaria, por así decirlo, sino son factores genéticos de mutaciones genéticas únicas, que así es que se denomina. No es lo mismo usted hablar de que padre, abuela y madre tuvieron un cáncer y que el niño lo va a reproducir. En el caso del cerebro es una mutación genética única. Ese niño tuvo una mutación genética y desarrolló ese tumor. No quiere decir que sus hermanos o que en la misma familia pueda aparecer ese tumor, aunque sí existen los síndromes. Si hay un síndrome, una neurofibromatosis, síndrome de Turcot, etcétera, sí se puede producir ese tipo de lesión. Usted dice, doctor, que el hecho de que no tenemos una etiología desconocida, una causa real en los adultos, como así lo podemos tener los niños y en los adolescentes, pero ¿podemos hablar de que posibles causas están los químicos dentro de esos tumores cerebrales? Fíjese, una gran cantidad de dinero se ha invertido en identificar factores químicos o factores de riesgo en tumores cerebrales. Lamentablemente, la única fuente que se ha encontrado es la radiación ionizante.
no el celular, que se ha invertido un montón de millones de dólares para investigar si estos aparatitos producen tumores cerebrales, y lo único que sigue dando... Cuando se conecta al lado de la mesita de noche, que puede producir eso. Eso es importante porque eso es creencia en la realidad. población. ¿Es un mito, una realidad que el celular puede emitir onda y que puede producir tumores cerebrales? Fíjese, algo interesante es conocer un poquito de física. Todo emite una radiación. La luz emite fotones. Un guineo tiene radiación. Si usted le coloca un detector Jäger emite partículas radiactivas. Y recordar... ¿El guineo orgánico? Sí, todos los guineos. Es algo bien interesante. Y recordar que a partir del accidente de Chernobyl, todo el mundo y todos los elementos están contaminados por radiaciones. El tipo de radiación, cuando hablamos de radiación ionizante, son átomos que se desprenden y ocupan el lugar de otros átomos y causan daños a nivel de lo que es el ADN de las personas. Pero después todos los demás tipos de radiación, desde el Wi-Fi, desde la radiación que emite cualquier tipo de aparato, se ha medido y no se ha demostrado que no producen ningún tipo de lesión o tumor cerebral. No, porque hay personas que están expuestas diariamente a este tipo de radiación, sí. Y cuando se mide en esa población específica que ha sido expuesta a diferentes tipos de radiación, la cantidad de tumores cerebrales que aparece es la misma que aparece en una población rural que nunca fue expuesta a un tipo de radiación. Doctor, yo tuve la oportunidad de hablar con una neurocirujana precisamente. Ella decía que un cambio de conducta repentino en un individuo podría ser señal de un tumor. Esto cambia de tal manera, puede cambiar o afectar la conducta de un individuo, un tumor. Fíjese, el sistema nervioso central y sobre todo el área de la corteza prefrontal es donde está su personalidad. ¿Quién es usted? ¿Dónde está su gusto? ¿Qué usted prefiere? Si un café amargo, si un café dulce, qué tipo de música usted escucha, cuál es su hábito. Entonces, cuando usted nota que, por ejemplo, su madre, su padre, algún familiar empieza a tener una conducta aberrante, una conducta que no es propia de él, alguien que tenía unas cualidades para pintar cuadros, de repente ya pierde esa capacidad. Hay un caso bien famoso, un caso de mi profesor, el doctor Sbirran en Israel, que lo operó a una persona que era bien famoso por la creación de sándwiches. Tenía una cadena completa de sándwicherías muy famosas en Tel Aviv. Él lo operó y durante la resección de tumor hizo un mapeo córtico subcortical, que lo hacemos para proteger áreas elocuentes, y notó que esa persona salió completamente bien, pero su esposa a los 3 meses lo llama y le dice: doctor, yo tengo una inquietud. Mi esposo era el mejor haciendo sándwiches y actualmente no puede hacer ni siquiera una tostada con queso. Perdió totalmente esa función, pero todas las demás estaban preservadas. Es decir, hay áreas del cerebro que nosotros llamamos áreas elocuentes, que si se ven afectadas por una lesión cerebral va a cambiar no solamente la personalidad, el habla del paciente, la fuerza motora, cómo camina, cómo se desplaza, su destreza, se le caen las cosas de la mano, ya pierde la capacidad de caminar libremente sin asistencia. Es decir, hay una serie de cosas que se van a cambiar si se ve afectado el sistema. ¿Con qué otras patologías se haría el diagnóstico diferencial? Porque usted habla que pierde la capacidad de concentrarse, de hacer las cosas. Fíjate, las patologías con las cuales podemos hacer un diagnóstico diferencial de un tumor cerebral puede ser una hidrocefalia que esté causando demencia, también puede ser algún tipo de patologías desmielinizantes, como aparece en el sistema nervioso central. También un sinnúmero de hallazgos que se pueden presentar, como un ACV isquémico que haya pasado desapercibido, y también con algunas enfermedades propiamente psiquiátricas, es decir, un paciente desarrolla alguna esquizofrenia o una depresión mayor. Todo esto puede ser un diagnóstico diferencial. Y en cuanto a los signos y síntomas, doctor, esos tumores cerebrales, en cuanto a la visión, en cuanto al dolor de cabeza, en cuanto ya usted habló de la motriz o los movimientos, ¿qué podemos encontrar?
Fíjese, el signo de alarma número 1 es el dolor de cabeza. Los pacientes reportan un dolor de cabeza, pero este dolor de cabeza tiene una característica muy específica que nosotros le ponemos lo que se llaman red flags o banderas rojas, que son aquellas personas que de repente te dicen, mira, yo tengo un dolor de cabeza tan fuerte que en la noche me despierta. Cuando un paciente, nosotros escuchamos de un paciente que el dolor de cabeza me despierta en la noche, es un signo de alarma inmediatamente para realizar un estudio y en búsqueda inmediatamente de una lesión ocupante de espacio. Debe ser específicamente en la noche, doctor. Sí, porque en la noche sucede un fenómeno. En la noche la cantidad de oxígeno que entra al su organismo disminuye. Y aumenta el CO2. Y el CO2 lo que hace es vasodilatación. Cuando hay vasodilatación en su cráneo existen 3 elementos: cerebro, líquido cefalorraquídeo y sangre. Si aumenta uno de estos 3 componentes por la vasodilatación, sería la sangre, ya la presión que está ejerciendo esa sangre es mayor. Entonces, si hay un tumor, va a producir dolor de cabeza, porque la presión va a ser mayor a la que puede soportar y irritar las meninges, y se va a expresar como un dolor de cabeza que despierta al paciente. Esa es la causa principal. Mayormente por un aumento de presión. Por un aumento de presión. Existe una ley bien clásica que la dan en anatomía y siempre la hablan en fisiología, que es la ley de Morron-Kelly, que es que en el sistema nervioso central, esos 3 elementos que mencioné, la sangre, el cerebro y el líquido, tienen que estar en equilibrio. Si alguno se rompe, entonces va a haber... Sí, porque hay personas que desde que amanece tienen ese dolor de cabeza. Entonces dicen, no, es una simple migraña. Habría que descartar. Siempre es bueno que cuando tenemos un dolor de cabeza de inicio súbito o un dolor de cabeza cuyo patrón, como dije, se caracteriza por despertar al paciente en la noche, o un dolor de cabeza que se acompaña de náuseas, también con cambios visuales, visión borrosa, también de repente usted nota que algún compañero, un hijo, su madre, de repente está cerrando un ojo y dobla la cabeza un poquito para ver, enfocar. Eso puede ser un signo que se llama diplopia, que está viendo doble y para compensar cierra un ojo, y todo eso tiene que ser investigado. Antes de irnos a nuestra siguiente pausa y después hablar con los oyentes, este es un país, como dice el doctor Víctor siempre, que estamos ocupando primeros lugares en accidentes de tránsito, en los cuales se envuelven el 80% de estos accidentes involucran a los motociclistas. Se le ha dicho que el casco protector es para la cabeza, pero lo usan en los codos. ¿Estos accidentes pueden producir ciertas situaciones en el cerebro, doctor? Fíjese, actualmente nosotros tenemos un gran problema con los accidentes de tráfico y sobre todo con los motoristas, como usted menciona. Le voy a plantear el siguiente escenario. Tenemos un joven de Moca o de Santiago, o de cualquier provincia del país, 22 años, que está trabajando, pero que ya tiene una hija, ¿verdad? Entonces, ese joven se desplaza a su trabajo, tiene un accidente. Ese accidente le produce un trauma craneoencefálico severo que lo deja con prácticamente cuadripléjico o tirado en una cama con una traqueostomía, alimentándose por un PEP, y con una familia pobre que tiene que buscar diario entre 15 a 20 mil pesos entre cama, pampers, y también para curarle la úlcera que se le va a formar en la parte de atrás en el sacro. Lo digo tan brusco, tan feo, tan grosero, porque es la realidad que viven muchas familias en el día de hoy, porque simplemente un casco protector certificado no estuvo Interesante lo que usted dijo, certificado. Oigan esto, porque hay yo he visto a motociclistas, señor, andando con casco. No sé si es para cumplir con el hecho parecen de bicicleta. Sí, pero mira el término certificado. ¿Cuándo usted dice certificado, doctor? ¿Por qué certificado? Fíjese, en todos los países del mundo existen reglas. Y tener un casco protector no es simplemente un adorno. Ese casco protector tiene que haber sido creado con ciertas especificaciones que soporten un trauma de verdad,
que se distribuya la fuerza de forma tal que el cráneo sufra lo menos posible. Entonces, existen unas certificaciones por agencias americanas y agencias europeas que te certifica que esa marca, que ese casco, que ese prototipo, que ese tipo de casco que tú estás usando está hecho bajo los estándares. Es muy penoso que cuando hablo de certificado, todas las personas de clase media alta que compran motocicletas de alto cilindraje, lo primero que se le dice en la escuela de manejo y demás es: tienes que tener un casco certificado. Y ese casco tiene que ser incómodo, porque los cascos certificados y que van a tu medida te aprietan bastante. Entonces, lo que tenemos en la población, y creo que también ahí tenemos que llamar la atención de aduanas y las autoridades que permiten la entrada al país de cascos que no son certificados, que simplemente son... Tienen un gorrito así como... Sí, exacto. Sí, bueno, para el transporte en ciudad. Ya. En ciudad, que eso parece casquito. el trauma va a ser lo que se llama bajo impacto. Sí. Pero ya cuando se va a transportar a larga distancia, ya en carretera. Y también a la velocidad que suelen tomar en poca distancia los motoconchistas. Así es. Sí. Se necesita un casco protector certificado. Y usted no se imagina la cantidad de dinero que invierte el Estado Dominicano. y la salud dominicana tratando los famosos traumas craneoencefálicos, que además se Dineral. de trauma de columna. Y todo esto conlleva unos gastos enormes en la salud. Y esos jóvenes que tienen trauma, como dice usted, a los 22 años, y hacen un hematoma, y se queda siempre abultado a nivel de la cabeza, ¿puede a lo largo de los años tener alguna consecuencia? Siempre va a depender de en qué medida el sistema nervioso central se vio afectado. Usted puede tener un trauma de alto impacto y simplemente haberse producido un hematoma epidural. Eso tiene resolución si está cerca de una clínica que tenga algún tipo de neurocirujano con el más mínimo entrenamiento. Pero lo que preocupa ya es cuando están los famosos daños axonales o daños de conexiones cerebrales, donde ya no solamente hubo un impacto y una traslación del cerebro, sino que hubo una rotación del encéfalo con rotura y con lesión de tallo cerebral. Ahí ya no hay nada que hacer. Independientemente de que usted opere, no opere, que haya hematoma, que no haya hematoma, ahí no hay nada que hacer. Y sobre todo que los traumas también vienen acompañados de otro daño a otros órganos, y sobre todo la hipopsia que se produce por la hipovolemia. Es terrible. Doctor, ¿y los traumas que presionan y producen ruptura de las vértebras a nivel donde hay médula, esos casos, cómo se podría manejar y si dan complicaciones, como usted dice, así, invalidantes? Mira, ahí va a depender de la clasificación del trauma. Si tenemos traumas vertebromedulares que sean incompletos, estos van a tener resolución. Incompleto me refiero que hay una fractura de una vértebra, pero la parte neuronal, la médula, los nervios no se vieron afectados. Y con una cirugía que, gracias a Dios, la tecnología acá en el país está bastante avanzada en ese caso. No solamente los neurocirujanos, también los ortopedistas especialistas en columna están capacitados para realizar desde reemplazo, fijación, artrodesis, todo lo que sea necesario, hasta procedimientos mínimamente invasivos como la vertebroplastia. Se puede recuperar sin ningún tipo de problema. Ya cuando hay un trauma vertebromedular completo, donde hay una sección medular, donde hay un hematoma dentro de la médula, ahí lamentablemente no hay nada que nosotros podamos hacer. Muchas veces he tenido casos de familias que tienen este tipo de lesión y me dicen: doctor, me lo voy a llevar para Estados Unidos porque tal vez allá lo puedan volver a poner a caminar. Y yo le digo, si fuese así, en Estados Unidos no estuviera la mayor cantidad de personas con handicap, discapacidad del mundo. Entonces, no es algo que nosotros no queramos, que la tecnología y no veo que en un futuro cercano, ni en 100 años, tengamos la capacidad de recuperar una médula seccionada o con un trauma. Y esos niñitos, doctor, que montando bicicletas se dan un golpecito en la frente, a veces tienen 8 o 10 años, y vemos que todavía tiene 13, y se le queda como el mismo golpe ahí. Fíjese, algunas veces esos niños hacen lo que se llaman fracturas en ping-pong, que son unas pequeñas fracturitas que la mamá nota que tiene como un hundidito, y bueno, el muchachito sigue derecho, no tiene ningún síntoma y no se le hace ningún tipo de estudio.
Es bueno que sepan que existe un fenómeno que se llama fractura de crecimiento, pueden ser fracturas lineales, que si no se le pone atención, esto puede causar muchos problemas posterior. Lo recomendable es que si hubo un trauma, hay un hematoma y el niño tiene cambios en algún tipo, visite cualquier emergencia y se le haga por lo menos un CT scan, una tomografía. Adelante, doctor. Después de la pausa, ¿verdad? Vamos a continuar uno. Ok, doctor, un paciente que llega a su consultorio con dolor de espalda, dolor intenso, en que sobre todo en horas de la madrugada, en la noche, ¿verdad? Se intensifica. Un paciente que dice que ha comenzado a tener, luego que inicia ese dolor de espalda, dificultad para la micción, para orinar, que tiene ahora, que era una persona que de manera regular tenía sus evacuaciones normales y de repente tampoco está haciendo evacuaciones, no está tiene una misión correcta. ¿Puede estar esto relacionado con algún tipo de tumor a nivel de la médula? Fíjese, inmediatamente nosotros recibimos un paciente que, como usted dice, viene con una historia de dolor, pero esa historia de dolor viene con cambios constitucionales como problemas para la misión, evacuar. Inmediatamente pensamos en cono medular o médula. Y si esto viene acompañado de un examen físico donde notemos hiperreflexia o cambios ya en la fuerza muscular y cambios como pérdida de peso, historia de tabaquismo, un chequeo no constante, nunca se ha chequeado la próstata, que es lo que tenemos muchas veces con los hombres, o con un chequeo poco habitual de las mamas en el caso de las mujeres, inmediatamente pensamos que estamos ante una lesión ocupante de espacio que esté produciendo algún tipo de compresión medular. Muy bien, doctor, mito o realidad, un constante sangrado por la nariz puede ser señal de que haya una situación en el cerebro. No. Eso es un mito. Existe lo que es capilar, sí, existe lo que es epitapsis o personas que tienen la constante mucosa muy lábil o que tienen algún tipo de alergia que le irrita la mucosa y esto puede producir un tipo de sangrado, pero como síntoma de alarma como tal no. Okay. Doctor, una pregunta. El manejo de los tumores cerebrales, ¿todavía todos se operan por la vía convencional? ¿Hay alguna otra alternativa? Y si se puede usar Gamma Knife como tratamiento o es paliativo. Fíjense, los tumores cerebrales son algo muy, muy amplio. Existen más de 100 tipos de lesiones que afectan el sistema nervioso central. Pero vamos a hablar sobre los más frecuentes. Lo más frecuente, benigno, en el adulto es el meningioma, ¿verdad? Entonces, los meningiomas, dependiendo de su localización, el tamaño, pueden ser tratados por varias vías. La vía número 1, que es la preferida, es la cirugía, porque simplemente si está en un lugar abordable, usted va, retira la lesión y ahí se acabó todo. Usted no tiene que someter a ese paciente a radioterapia, quimioterapia, etc. Pero si es en base de cráneo y está en un área muy delicada, fosa posterior, comprimiendo tallo, o que esté, qué sé yo, relacionada con el seno cavernoso, etcétera. Básicamente lo que le ofertamos es el Gamma Knife. Gamma Knife tiene una tasa de éxito de más de un 96% en este tipo de casos. Y es una cirugía ambulatoria. Cuando me refiero a cirugía no hay que cortar ni nada, es una radiocirugía estereotáxica donde con una precisión submilimétrica, es decir, en el grosor de un cabello yo puedo dar el mismo shock las veces que yo quiera y nunca voy a fallar ni 1 milímetro porque es submilimétrica y voy a tener una recuperación de ese paciente y, sin necesidad de someterlo a un procedimiento que definitivamente lo iba a dejar con algún tipo de lesión. ¿Tienen Gamma Knife en el norte del país? ¿Tienen acceso a eso? Actualmente en toda la isla existe un solo aparato de Gamma Knife que es en todo el país y la isla, porque también atendemos los vecinos. Existe un solo aparato que es el Gamma Knife. ¿Dónde? Está ubicado en el Centro Gamma Knife Dominicano, en Sedimat.
Gracias a Dios contamos con la última versión de ese aparato. Fue cambiado hace apenas 8 meses. Es decir, que el mismo aparato que usted va a encontrar en Miami y que se lo van a ofertar en el test, en la MD Anderson Cancer Center, lo tenemos acá. Y cabe destacar que esto siempre lo digo porque es algo que se tiene que tener en cuenta, que toda persona que tenga un seguro subsidiado de SENASA no paga un centavo para recibir las atenciones de un equipo que cuesta millones de dólares. Claro. Aquellos que tienen una patología a nivel cerebral. Exactamente. Que el criterio... Exacto. Enseña, El ¿verdad? seguro Tenga subsidiado de SENASA sin pagar ninguna diferencia puede costear esta patología. Exactamente. Porque a veces se desconoce los beneficios. Tiene acceso al Gamma Knife, que es la última generación. Es bueno, a mí siempre me gusta hablarlo porque como usted dice, inmediatamente te dicen hay un aparato que cuesta millones de dólares, que realmente un tratamiento no es barato, que están, que modestia aparte, médicos top del país. La gente dice eso no es para mí, eso es para el rico, para el millonario. No, pues déjeme decirle que con ese segurito que le dé el gobierno, el SENASA subsidiado, usted puede tener todas las atenciones sin pagar ni un centavo. Y una pregunta. Pero en esa área específicamente, doctor. En el Gamma Knife. Vale aclarar porque En el después... Gamma Knife. Entonces, también es bueno aclarar que nosotros tratamos patologías como tumores hipoficiarios, como meningioma, la neuralgia de trigérmino, que es una patología que causa muchos problemas, y también malformaciones arteriovenosas y otras series con el mismo aparato. No todo el mundo califica, pero primero se le hace una buena evaluación. He visto casos de pacientes que han sido tratados un hipo que permanece por mucho tiempo. Se ha dado, sí, tuve un caso en los Estados Unidos de un colega médico. ¿Qué sucede? Dependiendo de la localización de la lesión, si está muy cerca de áreas, por ejemplo, de la salida de algún nervio, por ejemplo, que irrita el frénico o demás, el paciente puede quedar con algún tipo de lesión por la radiación. Pero es muy raro tener efectos secundarios con el Gamma Knife, sobre todo por la precisión. Dispersa. Porque muchas veces es muy preciso. Gamma Knife con radiocirugía convencional, que no.